Biblioteca San Martín y el Grupo Letras para organizar, arrancar con un ciclo que nosotros en un principio habíamos denominado Poeta por Poeta y que tenía la intención de que un escritor, un poeta mercedeño, hablara de la obra y la vida de un poeta, indudablemente un poeta conocido. Estábamos en esa idea, con ese propósito, en una de nuestras reuniones semanales, y apareció acá el amigo Sebastián Barbará. Él de alguna manera sigue siendo integrante del Grupo Letras, aunque por su profesión le es muy difícil asistir a las reuniones. Y bueno, estuvimos conversando con él un miércoles a la noche y le gustó la idea y nosotros le habíamos propuesto, porque teníamos esa peregrina intención de que el Grupo Letras y la biblioteca pudieran en algún momento poder confluir en una tarea en conjunto con el IFED. O sea, nosotros somos un grupo que nos dedicamos a la literatura y el IFED tiene una carrera, un profesorado que es de lengua y literatura para la enseñanza media. Entonces pensábamos nosotros que por ahí podíamos tener una conexión y a ambos beneficiarnos con esa conjunción. Y bueno, y hoy es una realidad y realmente estamos muy contentos. Primero porque acá están alumnos del IFED, segundo porque nos están acompañando las personas que siempre están con nosotros en los distintos ciclos que hacemos, y tercero porque tenemos la posibilidad de contar con Sebastián, a quien consideramos, él por ahí no está muy dedicado a la escritura, pero es un escritor muy importante, tiene una prosa muy interesante, muy linda, y posiblemente algunos sepan y otros se van a enterar. Él ha sido el último ganador en el concurso Semper, un concurso muy importante de literatura que organiza el Instituto Semper en Corrientes, y él ganó el primer premio en cuentos en la última edición. Y eso nos enorgullece a los mercedeños, porque para nosotros es muy importante. Así que bueno, él se ofreció y nosotros gustosos aceptamos esta charla que él lo tituló sobre famosísimo escritor Kafka, y él tituló el 13 de la docena. Así que con ustedes, Sebastián Barbará. Bueno, muchas gracias por la presentación, por las palabras. Vamos a hablar precisamente de Franz Kafka, una persona que seguramente le hubiera gustado llevar una vida muy distinta a la que efectivamente llevó, aunque no se hablara de él como vamos a hablar nosotros en la noche de hoy, ¿no? Y bueno, vamos a ir descubriéndolo de a poquito, ¿no? A ver por qué esta vida que él llevó y por qué eso tuvo su influencia en que escribiera como escribió, las cosas que escribió, ¿no? Vamos a hablar, empezar hablando del contexto histórico en el que él vivió. Vamos a recorrer visualmente un poquito a través de imágenes los escenarios en los que seguramente se inspiró para crear su obra, lo que fue el marco, digamos, en el cual él se crió. Después vamos a hablar de los aspectos que hacen o que subyacen a cualquier creación literaria en general, y eso lo vamos a llevar a la creación literaria de Kafka en particular, ¿no? Y después vamos a hacer un recorrido más detallado comparando un testimonio que deja Kafka, que es una carta que él escribe al padre, que se dice que en realidad nunca se la envió, pero sí llega hasta nosotros, y que considero yo es la que explica en gran medida el porqué de su obra, y que inclusive hasta es en muchos aspectos un correlato de lo que expresan por lo menos tres de las obras que nosotros tomamos de él, que son de las más importantes,
que es por un lado el relato o novela corta La Metamorfosis. Después son dos novelas, una es el juicio o el proceso y El castillo. ¿Por qué el 13 de la docena? O sea, es una expresión bastante coloquial para nosotros, el 13 de la docena, que lo que quiere indicar es la persona que sobra, o sea, la que está de más, la que no encaja en determinado ámbito. O sea, una docena tiene 12 unidades, bueno, el 13 sería el que sobra. Y esto mismo, o sea, ya se lo puede ilustrar desde un cuento breve de Kafka, que se llama Comunidad o La Comunidad, y que muestra a la vez también, por ejemplo, por qué la influencia de Kafka en un escritor como Borges. Esos cuentos muy incisivos, cortos, o sea, relatos muy breves, como puede ser el caso del rigor de la ciencia. Y dice así este cuento: somos 5 amigos. Hemos salido uno detrás del otro de una casa. El primero salió y se colocó junto a la puerta. Luego salió el segundo, o mejor, se deslizó, tan ligero como una bolita de mercurio, y se situó fuera de la puerta y no muy lejos del primero. Luego salió el tercero, el cuarto y por último el quinto. Al final formábamos una fila. La gente se fijó en nosotros, nos señalaron y dijeron: los 5 acaban de salir de esa casa. Desde aquella vez vivimos juntos. Sería una vida pacífica si no se ingiriera continuamente un sexto. No nos hace nada, pero nos molesta, lo que es suficiente. ¿Por qué quiere meterse donde nadie lo quiere? No lo conocemos y tampoco queremos acogerlo entre nosotros. Si bien es cierto que nosotros 5 tampoco nos conocíamos con anterioridad y, si se quiere, tampoco ahora, lo que es posible y tolerado entre 5 no es posible ni tolerado en relación con un sexto. Además, somos 5 y no queremos ser 6. ¿Y qué sentido tendría ese continuo estar juntos? Tampoco entre nosotros 5 tiene sentido. Pero, bien, ya estamos juntos y así permanecemos. Pero no queremos una nueva unión y precisamente a causa de nuestras experiencias. ¿Cómo se le podría enseñar todo al sexto? Largas explicaciones significarían ya casi una acogida tácita en el grupo. Así, preferimos no aclarar nada y no lo acogemos. Si quiere abrir el pico, lo echamos a codazos, pero si insistimos en echarlo, regresa. O sea, ya desde la situación que si uno la toma literalmente es absolutamente absurda, está, creo yo, el leitmotiv de la obra de Kafka, que es denunciar el absurdo, y el absurdo de qué puntualmente, de la condición humana en general. O sea, nosotros no podemos tomar la obra de Kafka como relatos ni realistas, que de hecho no lo son, o sea, como tomar como un relato realista que Gregor Samsa amanezca convertido en un escarabajo, por ejemplo, en la Metamorfosis. Se lo debe tomar en el plano simbólico, y bueno, eso es un poco lo que vamos a empezar a indagar cuando ya vayamos directamente a la obra. Vamos a comenzar antes con una especie de tour, una visita turística por la ciudad de Praga. Vamos a apagar las luces para que se vean bien las imágenes, para conocer un poco cuál fue el marco, o sea, el escenario donde Kafka va a desarrollar su obra, que es la ciudad de Praga, ¿no? Ciudad del centro de Europa. Voy a hacer a un lado un poquito para que se pueda ver. Bueno, esto es en general la arquitectura de Praga en ese sector. O sea, aquí estamos en lo que se llama el Malá Strana, que es algo así como el lado pequeño de la ciudad. La ciudad está separada o partida al medio, digamos, por el río Moldava, y digamos que la parte del castillo, o sea, de las construcciones más suntuosas, está de este lado, que es el Malá Strana. Luego vamos a pasar a ver imágenes también de el lado opuesto, que es el centro histórico, digamos, que se llama Staré Mesto. Bueno, vamos a hacer una pequeña recorrida. Esta es una cabecera del famoso puente de Carlos. Es una torre medieval, o sea, el puente data del siglo XIII y todavía sigue en pie allí. Está la misma cabecera tomada un poco más de lejos.
Estos son los barrios de ahí del Stare Mesto. Este es el río Moldava, ya tomado desde el puente de Carlos. El puente mismo que tiene la particularidad de tener muchas estatuas a ambos lados, cada estatua con una historia diferente. Todas estas son construcciones a la orilla del río, restaurantes, o sea, es una de las ciudades con mayor flujo turístico de toda Europa, de las más pintorescas también. Esta es la otra torre en la otra cabecera del puente. El río, por supuesto, hacía mucho frío, así que como vemos las mesas de los restaurantes están todas apiladitas y vacías porque no estaba para comer afuera la temperatura. Una pequeña estatua en edificios históricos. Este es el puente y allí al fondo se puede notar lo que es el palacio o el castillo de Praga, y uno cuando lee la descripción de la ubicación o la aparición del castillo en la novela, se figura la misma visión, ¿no? Ver el castillo en la elevación del terreno tal y como aparece aquí. Después lo vamos a ver de día y ahí tenemos de nuevo el castillo por la noche. Esa es la catedral de San Vito, que está dentro del perímetro del castillo. Más imágenes del puente. Había luna llena, como se ve. Se puso a nevar también. Esto es un molino, es un brazo del río Moldava. Esto ya es de día, el puente. Las mismas cabeceras, ¿no? El molino de nuevo. Si dan la impresión las imágenes de que hacía frío, les digo que sí. Estábamos alrededor de 2 grados bajo cero más o menos en ese momento. Esto ya es el centro, o sea, aquí ya estamos del lado del Stare Mesto, recorriendo algunos edificios céntricos. Una arquitectura envidiable, como se ve. Este es el Teatro Nacional de Praga, de los más famosos de Europa. Aquí estábamos yendo camino al castillo. Aquí estábamos llegando. Esta es una de las entradas laterales del castillo. Todas estas edificaciones están. Aquí vemos la catedral que veíamos hoy de lejos. Y ahí está la entrada al castillo. Eso blanco que se ve era nieve, efectivamente. Y esta es la entrada, o sea, la puerta de acceso a uno de los patios del castillo. Aquí estamos ya adentro. Un aljibe, una fuente. Había una edificación y cruzando un portal similar al que por el cual accedíamos, pasábamos a otro patio que es donde está la catedral. O sea, fíjense lo que es el trabajo que tiene arquitectónico, es fabuloso, ¿no? Este es el frontis de la catedral. Este es un patio y esto que vemos acá a la derecha es el equivalente a nuestra Casa Rosada. O sea, allí es donde reside el gobierno nacional de la República Checa. Este es un lateral de la catedral. Y suponía yo, quería entrar a la catedral sobre todo porque imaginaba la escena del proceso donde precisamente el protagonista entra a la catedral y tiene uno de esos sucesos absurdos que plagan totalmente la obra de Kafka, ¿no? Esta es la otra calle lateral de la catedral, más estrecha como se ve. Bueno, aquí ya estamos. Esta es la nave central, catedral de estilo gótico. Estos son los vitrales. Por la hora del día estaba, por supuesto, mucho más iluminada, no se podía recrear esa atmósfera de penumbras que recrea Kafka en la escena del proceso, pero por lo menos la arquitectura sí era más o menos la misma, ¿no? Esa es la bóveda central, los vitrales del altar. Ahí tenemos el altar de nuevo. Ese es el rosetón principal, digamos, del frontis, con vitrales también. Allí de más cerca. Esta es la puerta de la casa de gobierno, digamos, que está ahí en el castillo. Lateral de la catedral.
Todo eso es una especie de collage hecho con pequeños mosaicos o como azulejos, digamos, de colores, ¿no? Que forman esa composición. Aquí ya estamos a espaldas, digamos, de la catedral. Esto es la continuidad de ese patio, pero ya en la parte posterior. Este es el adoquinado y nada más que la foto para que vea eso que se ve blanco es hielo que había en ese momento, ¿eh? Y este es el ábside de la catedral, allí lo vemos. De allí veníamos. Y aquí estábamos yendo a un lugar que es significativo en la vida de Kafka. Él vivió en este barrio, digamos, en algún momento de su vida, muy poco tiempo, pero por aquí íbamos hacia lo que se llama el Callejón del Oro en este momento, porque en su momento había muchos orfebres afincados allí, y en ese Callejón del Oro vivió Kafka algún tiempo de su vida. O sea, por aquí, en este sector derecho, digamos, por allí se iba al Callejón del Oro. No pude recorrerlo porque estábamos con el tiempo bastante escaso y bueno, el guía nos hizo pasar de largo. Este es el Museo del Juguete y aquí estábamos yendo hacia la parte del viñedo del castillo. Y desde aquí se podía apreciar, por supuesto, toda la ciudad de Praga ya en una vista panorámica, ¿no? Aquí se ven las plantas de vid, digamos, del viñedo del castillo. Y aquí ya estábamos yendo hacia la costa del río porque seguía nuestro trayecto embarcado ya a bordo del río Moldava. La arquitectura de los puentes. Este es el puente de Carlos que veíamos desde arriba, bueno, ahora visto desde el río. Como se ve en cubierta en el barco no había nadie por el frío, solamente yo sacando fotos y todos adentro. Aquí tenemos el castillo nuevamente visto desde el río. Y aquí vamos a la parte histórica, digamos, el Stare Mesto. Aquí estamos llegando al ingreso al barrio judío de Praga. En esta esquina que vemos aquí comenzaba todo el sector del barrio judío, que es donde vivió Kafka la mayor parte de su vida, ¿no? En Praga. Aquí vemos, por ejemplo, esto que se ve aquí debajo, es la esfera del reloj hebreo, que las agujas del reloj hebreo giran en sentido contrario al reloj occidental, digamos, ¿no? Tiene esa particularidad. Esto es el acceso al barrio judío. Uno imagina que el personaje de la Metamorfosis podría haber mirado por la ventana, como miran por alguna de estas ventanas que vemos aquí, ¿no? Hacia la calle. Esta es la plaza central de ahí de la parte histórica. Según lo que relata en el proceso, dice que estaban en una plaza, entonces bueno, se podría pensar que se inspiró en esta plaza. Ahora, no es una catedral, eso es una iglesia nada más, entonces no se condice con el escenario de la escena en sí de esa parte de la historia, ¿no?
Esto está en un lateral, de una calle lateral de esa plaza, es uno de los sitios históricos también, es el reloj astronómico. Es un reloj que no solamente marca la hora, sino que indica la posición de los astros también a lo largo del año. Y aquí, bueno, ya otras vistas de zonas aledañas a ese centro histórico. Una arquitectura, como se ve, envidiable, ¿no? Y aquí ya estábamos yendo esta es una de las estatuas del Puente de Carlos. Desde el Puente de Carlos alcancé a divisar un cartel que decía Museo Franz Kafka, así que bueno, desde allí aprovechamos, por suerte quedaba a menos de una cuadra del hotel, y aquí estábamos ingresando al museo temático. O sea, esto que vemos aquí, por ejemplo, es un facsímil, una copia de la Carta al Padre, escrita de puño y letra por él. Y es de destacar el ambiente de ese museo. Ahora hay una imagen más panorámica. Esta es un facsímil de una entrada del diario íntimo de Kafka. Aquí se puede apreciar el ambiente, era como meterse en la cabeza de una persona, o sea, como meterse en los pensamientos. Estas imágenes eran animadas, por supuesto, no son solo fotografías, se proyectaba video, un ambiente oscuro, o sea, prácticamente como introducirse en la mente de una persona y recorrer. Hay cartas a sus amores frustrados también por aquí. Copias de las primeras ediciones de las obras de Kafka. Recuerden que él en vida publicó muy poco, el mayor volumen de su obra nos llega a nosotros gracias a que su amigo y albacea, que fue Max Brod, desoyó el pedido de Kafka, que era destruir todas las obras, y él al revisarlas se dijo que la humanidad no podía perderse de conocer esas obras y decidió publicarlas igual, contradiciendo el pedido de Franz Kafka. Aquí hay más copias manuscritas, primeras ediciones de algunas de sus obras en alemán. Bueno, hasta allí llegamos con nuestro recorrido, ahora sí vamos a ir del lleno a la obra. Y para hablar de por qué la gente, por qué nosotros escribimos lo que escribimos, hay una circunstancia que es que los escritores son seres humanos y tienen una vida como todos nosotros, y esa vida, en mayor o en menor medida, siempre ejerce su influencia en las personas, en la forma en que escriben, y también el contexto histórico. ¿Qué pasaba en el mundo o en esa Europa en particular durante la existencia de Kafka? Europa puntualmente estaba viviendo lo que se conoce como la segunda revolución industrial, que era un desarrollo de la industria algo más complejo que lo que había sido la primera revolución, principios del siglo XIX, con la maquinaria pesada. Aquí la industria ya se estaba refinando, ya se comenzaba a organizarse la clase obrera, ya no empezaba a pesar el pensamiento del socialismo, del marxismo, y eso inclusive hasta en algún momento se pensó que la obra de Kafka tenía cierta intencionalidad política por ese lado. Después creo yo, o sea, vamos a ver que no pasa tanto por ahí la cuestión. Hubo obviamente un incremento en la producción económica, se expandió el capitalismo por todo el mundo y por supuesto que se afianzó lo que sería la clase burguesa y comenzaba también el proceso de concentración de la riqueza que iba a culminar en lo que hoy conocemos como la globalización, ¿no? La globalización da su puntapié inicial en el nacimiento de esas multinacionales de este periodo a raíz de esta segunda revolución industrial. Y por supuesto que el hecho insoslayable de este periodo es en 1914 la Primera Guerra Mundial, que
por supuesto que iba a llevar a un replanteo general, o sea, ideológico, filosófico, a todo el mundo, y que por supuesto, más allá de que Kafka ya tenía para ese entonces gran parte de su obra escrita, aunque no publicada, iba a contribuir a esa idea del absurdo que está presente o que exuda la obra de Kafka, ¿no? En cuanto a la vida de él en particular, bueno, dijimos que él pertenecía a una familia judía, el padre era de origen humilde, era campesino, pero se ve muy hábil para los negocios, para progresar económicamente. La madre de él sí era de origen burgués. De los aspectos fundamentales de su vida, él, por ejemplo, sufrió la muerte de 2 hermanos. Él era el mayor de todos los hermanos y 2 de sus hermanos murieron todavía siendo niños, y existe obviamente una cuestión psicológica que ante el nacimiento de los hermanos en general, los ya presentes en la familia, tienden al deseo oculto y reprimido de la muerte de esos hermanos que vienen a disputarle la posesión de los padres. Entonces, ante el hecho de que los hermanos efectivamente murieran, evidentemente que eso afectó mucho a Kafka, más allá de que tuvo otras cuestiones que le hicieron sentir mucho peor, lo vamos a ver, pero que sin duda, o sea, fue una chispa más en esa hoguera y que contribuyó bastante, ¿no? Una persona con muchos trastornos físicos, frente a la figura del padre que era saludable, fuerte, que hacía ejercicio, él siempre fue como más apocado, casi esmirriado, y para colmo de males se enferma de tuberculosis, lo que lo llevó obviamente a constantes padecimientos y más tarde a la muerte. No obstante, o sea, él fue un estudiante muy destacado, ¿no? Como que se refugió en el estudio, ante lo que no podía desarrollar una vida pública o adolescente normal, digamos, bueno, como que canalizó esa impotencia a través del estudio. Fue un estudiante muy destacado. Por presión paterna, él estudia la carrera de abogacía, o sea, él no quería ser abogado, él quería dedicarse a las letras. Ahora tenía la limitación o la constante represión que se imponía él mismo de no creerse capaz de hacer una cosa. Y eso venía fundamentalmente de la influencia del padre, que a lo mejor no intencionadamente, sino por una cuestión ya de formación o de personalidad. Allí se conjugaron la fuerte personalidad de uno más la debilidad psicológica del otro, y crearon un combo que fue lo que derivó en este Kafka, que escribió las cosas que escribió, ¿no? Esa carrera de abogado fue la que le permitió a él trabajar en la burocracia estatal, y seguramente de allí él tomó muchas cuestiones que tienen que ver con ese infierno burocrático en el que se ven envueltos, por un lado, el personaje del proceso, puntualmente dentro de la burocracia judicial, y el personaje del castillo, que es dentro de una burocracia administrativa, pero en ambos casos, o sea, un laberinto sin salida que los tiene dando vueltas hasta que termina con ellos directamente, ¿no? Y lo que es destacable también es que él, contra lo que se dice en algunos casos, nunca demostró demasiado interés por la religión, y esto lo vamos a ver manifestado por el mismo Kafka, porque mucho se ha especulado con la interpretación religiosa, el sentido de parábola de sus escritos, de sus cuentos, de sus novelas, en relación con la cábala judía. Pero no obstante, o sea, es el mismo Kafka el que dice que en realidad no le interesó demasiado nunca la religión y el judaísmo. Recién sobre el final de su vida y por influencia de una mujer que lo acompañó hasta sus últimos días, él sintió algún tipo de interés o revalorizó su tradición judía, pero no pasaba tampoco tanto por lo religioso en sí como por lo cultural, o sea, como una especie de herencia cultural que tenía él. Y cuando se ven sus cuadernos íntimos, algunos de los cuales veíamos copias recién escritos de su puño y letra, Kafka hablaba de sus demonios, derrumbamiento, embates, desamparo,
cuando recorren la biografía de sus personajes, yo creo que la palabra que mejor resume es el desamparo. O sea, como que uno siempre queda esperando que suceda algo que saque a esas personas de esa situación y nunca ocurre. Habla de persecución, de soledad, el asalto a las últimas fronteras terrenales, o la agobiante observación de uno mismo. O sea, el ser tan circunspecto, tan introvertido, obviamente que lo llevaba a la reflexión sobre su propia existencia, sobre su propio yo, y por supuesto, o sea que todo lo veía mal. Usaba, por ejemplo, en ocasiones cuando escribía el seudónimo Yerba Amarga, cuando mayor se sentía. Bueno, como dijimos, o sea, publicó muy poco en vida. Cada vez que tenía la posibilidad de publicar daba infinitas vueltas. Fue precisamente su amigo Max Brod el que le consiguió la posibilidad de publicar de 2 relatos en una publicación de la colectividad judía, y sin embargo él hasta último momento intercambiaba cartas con el editor a ver qué iban a publicar, qué comentarios iba a tener, porque como que cuidaba mucho a ver cómo iban a interpretar los lectores eso que él quería decir, y recalcaba sobre todo que mis cuentos no son parábolas, decía él. O sea, no los tomen como enseñanza porque no son parábolas. Lo que nos lleva a reforzar esa idea de la creación literaria como algo en lo que el autor dice más de lo que efectivamente quisiera decir. Las obras literarias hablan mucho más de los autores de lo que ellos a veces son conscientes, efectivamente, ¿no? Bueno, por supuesto, ya dijimos, le pidió a su amigo y albacea Max Brod que destruyera todos los manuscritos que quedaban en poder de él. Y como dijimos también, o sea, por suerte para nosotros, para conocer la obra de Kafka, Brod no cumplió con ese pedido y se decidió a publicarlos. De todo lo que se ha recuperado, todavía se cree, por ejemplo, que hay una serie de cuadernos que quedaron en una de las últimas compañeras de vida de Kafka, que lo acompañaron durante su enfermedad, que fue Dora Diamant. Guardó alrededor de 20 cuadernos, de los cuales nunca se supo cuál fue el destino. O sea, Dora Diamant muere en manos de los nazis ya durante la Segunda Guerra Mundial. Se habla de 20 cuadernos y 35 cartas que fueron confiscados en su momento por la Gestapo, y la búsqueda todavía continúa. O sea, no quita que en alguna guardilla, en algún sótano de alguna casa de Europa puedan estar guardados a lo mejor, y en el futuro tengamos acceso a más escritos de Kafka, ¿no? Conociendo ya su vida particular, vamos brevemente a tratar de explicar, bueno, el porqué de lo que escribía Kafka, y empezamos de el por qué escribe la gente en general, por qué los que escribimos o los que alguna vez escribimos nos damos a esa tarea, ¿no? Para eso tomamos un ensayo de Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, en el cual él considera que la acción de escribir, la creación literaria, se equipara al juego del niño. O sea, cuando somos niños jugamos, cuando somos más grandes, maduramos, escribimos. La acción, la finalidad psicológica que tiene el juego y la escritura es exactamente la misma. Ahora, ¿qué ocurre? El poeta, como dice él, o el creador literario, se autoimpone, o digamos que la audiencia, quienes lo leen, le imponen un cierto nivel en la realización, en la escritura. Hablamos de lo que se llama, bueno, jugar con los significados de las palabras, lo que llamaban los estructuralistas poner al lenguaje en tensión consigo mismo. Cómo se pone el lenguaje en tensión consigo mismo, y forzando los significados o directamente cambiando el significado de las palabras. De allí nacen las metáforas. O sea, utilizamos palabras que designan objetos análogos para referirnos a otra cosa, estableciendo una suerte de comparación. O también por el lado de la semiología hablamos de lo que es la hipercodificación,
o sea, llevar la creación de sentido, la creación de significados a una elaboración tal que ya requiere, allí ya entra a jugar una cuestión que está más allá de lo que significan las palabras por sí en el ámbito habitual, en el ámbito coloquial, y crear a veces significados propios en el marco de determinado contexto, en el contexto de esa obra, o aún llevarlo al plano simbólico, que ya son significantes o son objetos de significado, elementos de significado, mucho más elaborados y que tienen que ver con construcciones culturales que vienen prácticamente del origen de la humanidad, o sea, nacen con el mito. Para el hombre primitivo el mito es el ordenador de la realidad, o sea, lo que dice el mito es verdad y no se discute. Ya cuando el conocimiento de la ciencia va limitando o va discutiendo el significado o la veracidad de lo que dice el mito se reelabora, o sea, no desaparece, sino que se reelabora y los símbolos que utiliza el mito, los elementos de significado que utiliza el mito, pasan a convertirse en símbolos y que por venir o sea, de lo más originario de la humanidad, nos encontramos con que hay símbolos que son universales, o sea que elementos que significan lo mismo en distintas culturas que se pierden en la prehistoria y que relacionan o ponen en común puntos de culturas que jamás tuvieron contacto entre sí. O sea, nosotros leemos la Biblia y nos encontramos con un árbol de la vida que está en el centro de un jardín, y otro tanto ocurre cuando leemos el Popol Vuh de los mayas, que jamás tuvieron contacto con la cultura semítica del cercano oriente. ¿Qué es lo que hay allí? Y bueno, hay una cuestión simbólica en el árbol, con determinadas características, que hace que se lo utilice como un significante. Y el símbolo, además, es lo que rige el inconsciente de las personas. Hacia afuera nosotros nos manejamos con palabras, nos manejamos con la lengua. Ahora, hacia adentro manejamos otro lenguaje totalmente distinto, que es el lenguaje simbólico, y es el que construye los sueños. Los psicólogos hablan mucho de los sueños a través de ese lenguaje simbólico. ¿Por qué no entendemos nada lo que nos quieren decir los sueños? Y precisamente porque utilizan un lenguaje distinto. Lo que significan las cosas en los sueños es muy distinto a lo que significan en la vida real. Y decía Freud, además, que la creación literaria lo que expresa muchas veces es precisamente el inconsciente del creador literario. Por eso, lo que decía antes de que a veces el poeta dice mucho más de lo que realmente quisiera decir, y como dice nuestra amiga Pilar Romano también, le preguntan qué es la poesía, ella dice es un acto de completa desnudez, o de la más absoluta desnudez. ¿Qué está diciendo? Y que quedamos expuestos a través de lo que decimos, ¿no? Estamos expresando lo más íntimo y a veces muchas veces sin siquiera saber que lo estamos haciendo. Allí entra el trabajo de los exégetas, de los intérpretes, de los estudiosos, y precisamente a través del estudio de lo simbólico encuentran significados que muchas veces hasta el mismo autor le pasaron desapercibidos. Yo dije eso, sí, eso es lo que dicen tus textos, ¿no? Y el propio Kafka va a decir, ¿no?, de qué hablaban sus textos, ya los vamos a ver. Y otra cuestión psicológica que vamos a ver presente en Kafka es la cuestión de la angustia. Psicológicamente y a grandes trazos, la angustia nace de la abstinencia o la no satisfacción de alguna necesidad. En el marco histórico que le toca vivir a Kafka y la vida particular que lleva él, obviamente es que hay una angustia de no realización. ¿Por dónde viene la realización del ser humano? En la infancia los seres humanos
pasan por el proceso psicológico que se llama el Edipo, lo plantea Freud basado en la obra dramática de la antigua Grecia, que es una atracción hacia el progenitor del sexo opuesto. En Kafka, obviamente, esa atracción habría sido hacia la madre. Ese conflicto psicológico, esa etapa psicológica, debe tener una resolución, que por supuesto no siempre es igual en todas las personas. Esa resolución se da en un periodo de unos 15 años más o menos, a veces menos, a veces más, en el que primero el niño, ante la amenaza de la figura opuesta, en el caso de los varones, o sea, la figura del padre, teme a la castración, teme a la figura de la ley, que es la figura del padre. Entonces lo que hace es reprimir ese deseo sexual hacia la madre, y de cómo se dé el proceso, eso va a revivir con los cambios de la pubertad durante la adolescencia, y se va a terminar de resolver en el momento en que la persona asume su identidad sexual, en este caso la de Kafka sería la identidad masculina, y consigue pareja, digamos, o sea, se siente atraído hacia otros miembros del sexo opuesto que, digamos, reemplazan o sustituyen a esa figura materna por la que se sintió atraído en un primer momento. De allí que se dice que los hombres siempre buscamos a la madre, en la mujer de la que nos enamoramos, ¿no? ¿Y qué ocurrió? O sea, nos vamos a encontrar con que Kafka, por ejemplo, nunca pudo casarse. ¿Y de dónde venía esto? Bueno, eso es lo que vamos a empezar a averiguar a raíz de la obra que queda, que se llama la Carta al Padre, ¿no? Con algunos fragmentos que van a ser por demás ilustrativos. Pero antes, como para completar esto de por qué escribe la gente, hay una cita bastante actual de Mario Vargas Llosa, en ocasión de recibir el doctorado honoris causa por la Universidad de Salamanca. Dice Vargas Llosa: cuando uno escribe, no solo proyecta la parte consciente de uno mismo, sino la parte oscura de su personalidad. Uno escribe con ideas, pero también escribe con sus instintos, con sus emociones, con sus pasiones y con esos materiales encerrados en el fondo del subconsciente. En el proceso de la creación, precisamente esos estados que los románticos llamaban inspiración y que podrían llamarse excitación o sobreexcitación, comparecen a la hora de escribir y dejan también una huella. Eso explica por qué lo que uno quiere decir no coincide siempre con los lectores. Por eso no invalida su interpretación, simplemente pone de manifiesto la ceguera que a veces tiene el escritor frente a lo que hace. O sea, Kafka decía, lo que yo escribo no son parábolas, y terminaron siendo parábolas. Uno al leer a Kafka no se va a encontrar con esas frases que uno subraya a veces, que publica, que las anota por separado. No, o sea, son narraciones llanas, no tiene un lenguaje demasiado lírico ni mucho vuelo poético en sus figuras, en sus descripciones. Son narraciones llanas de un lenguaje en general simple, sin descripciones demasiado complejas. Entonces, ¿dónde está el valor, dónde está la belleza de lo que escribe Kafka? En el conjunto. Uno debe considerar la obra en su totalidad y lo que esa obra representa de manera simbólica, o sea, lo que Kafka tenía en la cabeza, en el inconsciente, y quería transmitir, y que expresaba a través del lenguaje, pero con ese lenguaje lo único que hacía era construir un símbolo que es un significante mucho más complejo que la palabra en sí. Hablábamos de la relación de Kafka con el padre y queda expuesta crudamente, de manera explícita, en su propia voz, en esa carta, sobre la percepción que Kafka tenía de la figura del padre. Comienza la carta diciéndole: me preguntaste una vez por qué afirmaba yo que te tengo miedo. Como de costumbre no supe qué contestar, en parte justamente por el miedo que te tengo.
y en parte porque en los fundamentos de ese miedo entran demasiados detalles como para que pueda mantenerlos reunidos en el curso de una conversación. Y aunque intente ahora contestarte por escrito, mi respuesta será, no obstante, muy incomprensible, porque también al escribir el miedo y sus consecuencias me inhiben ante ti, y porque la magnitud del tema excede mi memoria y mi entendimiento. O sea, ese era nada más que el primer párrafo de la carta. Sigue diciendo más adelante, como padre has sido demasiado fuerte para mí, tanto más cuanto que mis hermanos murieron siendo niños aún, y las hermanas llegaron solo mucho más tarde, de manera que yo tuve que soportar completamente solo el primer choque y para eso era débil, demasiado débil. Allí entendemos el porqué la debilidad y la impotencia de los personajes. Por un lado, Joseph K., el personaje del proceso, que se ve envuelto en una maraña judicial y se muere condenado, o sea, es ejecutado sin haber sabido jamás de qué se lo acusaba. A él simplemente le llegaba un día una situación judicial, ¿no?, por intermedio de agentes judiciales que además se quedaban ahí al lado de él a vigilarlo, lo seguían a todas partes. Él comenzaba su propia pesquisa y siempre indagando va cayendo hasta llegar, por ejemplo, a hablar con el pintor del sistema judicial, o sea, que se dedicaba a retratar a los jueces por una cuestión de tradición, y nunca consigue ni tener un panorama claro de si de la marcha de su proceso, de qué se lo acusaba y qué perspectivas claras tenía de el devenir de ese proceso, si tenía posibilidad de ser declarado inocente, de lo cual era una posibilidad prácticamente imposible, según lo que le deja traslucir ese pintor. Y como les digo, o sea, muere ejecutado, no sabemos porque se pierde allí una parte de la obra, o sea, se pierde una serie de capítulos, entonces nos encontramos que en medio de esas tratativas y esos trámites que hacía Joseph K. con tal de zafar de esa situación, ya salta directamente al capítulo de la ejecución. De todas formas, o sea, la falta de esos capítulos no resuelve absolutamente nada. Uno lee esa obra y está como todo el tiempo esperando el suceso que va a marcar el quiebre de la trama y que va a decir, bueno, se resuelve hacia un lado o hacia el otro, y por supuesto que siempre tratando de que se resuelva a favor del protagonista, y no, o sea, es nada más que la presencia de la angustia de ese personaje que lo único que hace es ir aumentando a medida que avanza la trama. Uno piensa, bueno, aquí hay una especie de solaz, ¿puede haber alguna esperanza de salvación? No. O sea, siempre termina la situación empeorando con respecto a lo que estaba antes. Y se dan en esa trama situaciones insólitas. Por ejemplo, cuando veíamos hace poco las imágenes de la catedral, bueno, hay una escena en la catedral precisamente en la que él trabajaba en un banco y tenía que hacerle una visita guiada a la ciudad de Praga a un cliente muy importante del banco. Y quedan en encontrarse en la catedral porque el cliente tenía que hacer otras cosas. Y él estaba con un álbum de fotografías de monumentos históricos para mostrarle, lo deja en un banco en el ingreso de la catedral y se pone a recorrer las naves que estaban en penumbras. Y en esa recorrida él ve la imagen de un sacristán vestido de blanco, lo ve caminar entre los bancos y es como que empieza a sentir algún resquemor, entonces se da media vuelta y se va como para recoger el álbum y retirarse. Y ve que el sacristán comienza a acercarse, entonces bueno, él se da vuelta y ve que le hace señas que no entiende, pero cuando él se da vuelta el sacristán se queda. Entonces bueno, vuelve a darse vuelta, sale, el sacristán va, se sube al púlpito y cuando él estaba por agarrar el álbum para salir, siente que le dice, Joseph K., le dice, lo llama por el nombre de alguien que él no conocía. Entonces, ¿de dónde esta persona que no sabe quién soy, yo no sé quién es, conoce mi nombre y además conocía toda la situación judicial en la que estaba? Él se queda a conversar como, bueno, a ver si me ilumina un poco, me dice de qué manera salgo de esto y no.
La persona es un discurrir, hablar de cosas totalmente ajenas a la cuestión central, pero que terminada la conversación uno queda peor todavía que el personaje por el hecho de angustiante en sí de que no encuentra una salida ni parece que la vaya a encontrar nunca. Y todo eso es un creyendo constante, ¿no? Una especie de espiral donde la angustia es cada vez mayor, hasta el final que es la muerte. En el caso del personaje del Castillo, solamente sabemos el posible final a partir de las conversaciones entre Kafka y Max Brod. Decía que también el personaje terminaba muriendo tendido en una cama sin jamás haber logrado su propósito, que era que lo confirmaran, que la burocracia del Castillo lo confirmara en su puesto. O sea, él es un agrimensor al que llaman, contratado por el Castillo, y sin embargo cuando llega, siempre hay alguna traba burocrática distinta, o no lo atienden los famosos secretarios del Castillo, le mandan emisarios, le dicen cosas que no se condicen con la realidad. O sea, lo felicitan por haber ocupado tal puesto que le habían asignado y él en realidad nunca había ocupado ese puesto. Lo que habla de que en realidad la burocracia del Castillo no tenía la menor idea de lo que pasaba en la aldea. Y por supuesto también la presencia de esa angustia creciente por ese hombre que busca por todos los medios que alguien le diga de una vez por todas, bueno, en qué situación está, y no, o sea, se muere peleando contra esa burocracia. Y en sí, o sea, el relato es un absurdo total. Y ¿qué se saca también en claro de estos dos personajes? Joseph K. es el proceso, y el del Castillo se llama K directamente. O sea, hay una identificación explícita entre Kafka y los dos personajes esos a los que le ocurre toda esa situación angustiante, ¿no? Tienen, digamos, relaciones con determinadas mujeres que nunca llegan a consumarse. Joseph K. tiene una vecina que, o sea, cuando él cree ver la cierta posibilidad de algún amor, él vivía en una pensión, se encuentra con que en realidad la vecina estaba interesada en otro. O sea, cuando quiere ir a visitarla, se encuentra con que los agentes judiciales que fueron a notificarlo a él estaban todos adentro de la habitación. Si él no entendía por qué estaban haciendo ahí, registrando la habitación. Después, cuando él consigue un abogado, un tío le consigue un abogado amigo de él que lo iba a defender en ese juicio, pero que nunca hacía nada. Cada vez que lo iba a visitar, el abogado estaba enfermo y estaba en cama. Y tenía una secretaria que se llamaba Lenny, que se enamora de él en la primera visita. Ahora, ¿qué descubre él? En otra visita al abogado había otro cliente y Lenny estaba tan enamorada de ese otro cliente como de él. O sea, siempre está la imposibilidad de la consumación de ese amor que se daba en la vida real de Kafka. ¿Y por qué? Por esa presencia fuerte del padre que le impedía la realización. Había sido tan castrador, tanto lo había limitado en su desarrollo, que eso que vivía él en su vida personal se reflejaba también en los personajes. En cuanto al proceder del padre, o sea, cómo fue en la crianza, cómo fue esa figura paterna, le dice Kafka en la carta: tú solo puedes tratar a un niño de la misma manera con que estás hecho, con fuerza, ruido e iracundia. Y esto te parecía además muy adecuado para el caso porque querías hacer de mí un muchacho fuerte y valeroso. O sea, está dejando entrever que él no era nada de eso que el padre pretendía, ¿no? Desde tu sillón gobernabas el mundo. Tu opinión era la correcta y cualquier otra absurda, exagerada, insensata, anormal. Tu confianza en ti mismo era tan grande que no necesitabas siquiera ser consecuente para que no dejaras, sin embargo, de tener razón. Asumías ante mí el enigma de los tiranos, cuyo derecho se funda en su persona y no en la razón. Por lo menos, así me parecía. Bastaba con que yo demostrase algún interés por alguna persona, cosa que debido a mi carácter no sucedía muy a menudo, para que tú enseguida, sin consideración alguna para mis sentimientos ni respeto por mi opinión, te entrometieras con insultos, difamaciones y calumnias. Hombres inocentes, infantiles, como por ejemplo el actor judío Levy,
Tuvieron que expiar ese castigo. Sin conocerlo, lo comparaste de un modo terrible que ya he olvidado con un insecto. O sea, en la metamorfosis el personaje se convierte en un insecto, pero no es un insecto cualquiera, es algo parecido a una cucaracha, y cómo se mata a las cucarachas de un pisotón. Dice más adelante, éramos tan distintos y tan peligrosos el uno para el otro en esa diferencia, que si hubiese calculado de antemano la relación que surgiría entre nosotros, yo, el niño que se desarrollaba lentamente, y tú, el hombre hecho, hubiera sido posible presumir que tú simplemente me aplastarías bajo tus pies, que nada quedaría de mí. O sea, yo, escarabajo, vos, el que me aplasta. Allí se ve el porqué de la conversión de Gregor Samsa en un escarabajo. El cuento arranca ya con un elemento fantástico, o sea, Gregor Samsa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo convertido en un escarabajo, en un insecto. Tal es la trama del cuento que consigue hacernos pasar totalmente desapercibido ese elemento fantástico que viene de la tradición romántica de la literatura alemana, o sea, hablamos de los cuentos de Ernst Hoffmann, por ejemplo, pero en los que el elemento fantástico es el elemento que resuelve la trama. Aquí tenemos el elemento fantástico como el elemento desencadenante, pero que queda totalmente eclipsado por la trama en sí. O sea, nosotros seguimos leyendo la metamorfosis y nos olvidamos de esa barbaridad que rompe con cualquier lógica de la realidad. Y todo lo que le ocurre es ni más ni menos que un relato simbólico de lo que puede haber sido la relación de Kafka con el padre. De hecho, es la figura del padre la que termina matándolo, porque intentando matarlo le provoca una herida que después se le infecta y muere. ¿Y qué ocurre tras la muerte de él? Sigue la vida como si nada. Y ese personaje del escarabajo se encuentra en algún momento trepado a la pared, pegado a la pared como cualquier insecto, y ya como sea, esperando cualquier cosa, esperando la muerte, ya no, ni se movía, no comía, no hacía nada, no miraba más por la ventana, no pensaba, y nos encontramos con un escrito de Kafka que no llegó a ser publicado, que estaba en una especie de cuaderno donde guardaba como pensamientos y proverbios, y dice allí, existe un punto donde no hay retorno, ese es el punto que hay que alcanzar. Es como que él alcanza, Gregor Samsa alcanza ese punto sin retorno de su existencia, donde ya le da lo mismo cualquier cosa. Tal es el absurdo y el sinsentido que envuelve su existencia, y es lo que seguramente sentía Kafka que le pasaba a él en su vida personal. Los cuentos hablan de su vida, hablan de él, independientemente a lo mejor de su propia voluntad. Allí está lo inconsciente, lo simbólico representado. Dice en otros pasajes, la imposibilidad de una relación apacible tuvo otra consecuencia más, sin duda natural. Perdí la costumbre de hablar. De cualquier manera, nunca seguramente hubiera llegado a ser un gran orador, pero hubiese dominado el lenguaje humano con fluencia normal. Pero desde muy temprano tú me prohibiste la palabra, tu amenaza, ni una palabra de protesta, y la mano levantada al mismo tiempo me acompañan desde siempre. Cuando los secretarios del castillo no le dan la palabra, no lo dejan hablar, hablan ellos, explican la situación que no tiene lógica ni de un lado ni del otro, y él no puede decir absolutamente nada, o sea, él tiene que escuchar y esperar a ver cómo se resuelve esa cuestión, el personaje de K, ¿no? En cuanto a la percepción de sí mismo, dice Kafka, esa sensación de nulidad que con frecuencia me domina se debe en gran parte a tu influencia. Me hubiese sido necesario un poco de estímulo, un poco de cordialidad que me allanara ligeramente el camino. En cambio, tú me cerrabas el paso, indudablemente con la buena intención de desviarme hacia otro, pero yo no servía para eso. Esa imposibilidad de hablar también, de la que él hace mención en el párrafo que leímos antes, está explicando también en buena forma por qué se larga a escribir. O sea, lo que no podía expresar
plantarse frente al Padre y expresarle, ¿cómo lo manifestaba? Y bueno, la escritura. Ahora, era tal el grado de represión y de temor que tenía, que él nunca llega a animarse a publicar, y de hecho, como ya mencionábamos, le dice a su amigo que destruya la obra. O sea, ni aún después de muerto él quería que el Padre acceda a eso. Volviendo un poquito a la creación poética de la que hablaba Freud, él dice que para el poeta la realización de ese acto de escritura es el hecho de ser leído, o sea, el llegar al público, que alguien lo lea. En cambio, la generalidad de la gente lo que hace es reprimir y bueno, lo que escribió se lo guarda para sí o eventualmente lo destruye. Lo que hace es reprimirlo, que simbólicamente está hablando de algo que tenía que permanecer oculto y se hace público. ¿Y qué hace eso? Por supuesto, genera angustia. Y por otro lado, un Heimlich se puede producir también por el cambio en lo familiar, o sea, algo que es habitual, sentarse en la mesa con la familia, conversar y demás, de golpe que se vuelva, que haya un cambio que lo vuelva extraño, o sea, el niño que va y se sienta a comer en la mesa como todos los días y de golpe nos empiezan a agredirlo, a insultarlo, no lo saludan, no le sirven la comida. Entonces, eso que era familiar y habitual, ¿qué pasa? Genera una angustia por volverse extraño. Y esas son cuestiones psicológicas que también se manifiestan en la literatura. Le dice Kafka al padre: es como uno cuando va a ser ahorcado. Si realmente lo ahorcan, está muerto y todo se acabó. Pero si tiene que asistir a todos los preparativos para su ejecución y solo cuando el nudo corredizo ya cuelga ante sus ojos se entera del indulto, es posible que quede afectado por ello durante toda su vida. Además de tantas veces que, según tu opinión claramente expresada, merecía yo una paliza de la que me salvaba por poco, gracias a tu perdón, solo conseguí acumular un sentimiento de culpa todavía más grande. Desde todos los ángulos yo quedaba siempre culpable frente a ti. O sea, es el personaje del proceso y del castillo donde siempre la culpa es de él y nunca puede solucionar absolutamente nada. Es la vida misma de él. ¿En qué aspecto? En su relación con el Padre. En cuanto al interés de la religión y a mero título de dejar de lado la cuestión o la interpretación religiosa que el propio Max Brod intenta sobre la obra de Kafka, dice en la carta al Padre: tampoco el judaísmo me ha salvado de ti. De por sí en ese terreno hubiese sido posible concebir una salvación, pero más aún hubiese sido posible concebir que en el judaísmo ambos nos encontráramos a nosotros mismos o que todavía saliéramos juntos de allí. Pero ¿qué clase de judaísmo me legaste? Con tal de que estuviese en el templo, eso era lo principal, podía yo escurrirme por donde quisiese. Me pasaba bostezando y dormitando las muchas horas que había que estar allí. Creo que nunca después me he aburrido tanto como entonces, salvo en la academia de baile. Y trataba de distraerme como pudiera con las pequeñas variaciones que se producían en la ceremonia. Por ejemplo, cuando abrían el Arca de la Alianza, que siempre me recordaba los puestos de tiro al blanco en las ferias de diversiones, donde también, si daba uno en el centro, se abría la tapa de una caja, solo que de allí surgía siempre algo interesante. No como aquí, y siempre nuevo, esos viejos muñecos sin cabeza. Por otra parte, siempre tenía mucho miedo allí, no solo de la gran cantidad de gente con la que era natural entrar en contacto, sino también porque cierta vez me dijiste, como de paso, que yo también podía ser llamado a presentarme ante la Torá, y eso me hizo temblar durante años. O sea, él consideraba como una amenaza algo que era una parte del rito ceremonial. ¿Qué estaba haciendo él? Se estaba concibiendo como una especie de chivo emisario, como el elemento que hay que sacrificar, que opera simbólicamente también en la sociedad como aquello que se sacrifica con tal de calmar ¿a qué? A una entidad superior que es la que rige nuestras vidas. O sea, no le damos cabida y segregamos al agrimensor con tal de que el castillo siga rigiendo
y siga manteniendo a la aldea. Eso es lo que ocurre en el castillo. Y en cuanto al matrimonio, que era la otra cuestión de la que hablábamos, como la no realización, le dice Kafka que tuvo dos proyectos de matrimonio que se vieron frustrados, con la misma persona, pero en distintas circunstancias, dice. El pensamiento fundamental de ambos proyectos de matrimonio fue perfectamente correcto: fundar un hogar, independizarme. Un pensamiento que en verdad te es simpático, solo que en la realidad luego resulta ser como ese juego infantil en el que uno toma la mano del otro, la aprieta y al mismo tiempo grita: suelta, suelta. ¿Por qué no sueltas? Lo que en nuestro caso se complicó todavía por el hecho de que ese suelta tuyo fue siempre sincero, ya que siempre me has retenido, o mejor dicho, aprisionado, sin saberlo, solo por la fuerza de tu carácter. O sea, allí está el nudo de la situación kafkiana, ¿no? Yo me aferro a alguien y le pido que me suelte. O sea, hay una contradicción lógica allí, de que yo soy el que me puedo liberar a mí mismo, pero el otro, el que me aprisiona, me dice que lo suelte. Rompe la lógica. Eso es lo que hacen todos los relatos kafkianos. No hay por dónde encontrarle una lógica. ¿Por qué? Porque precisamente él lo que busca a través de esa construcción simbólica es tergiversar la realidad hasta tal punto que termina el conjunto de la composición por reflejar la realidad de la forma más pura y en su esencia más íntima. Él le comentaba a Max Brod en una de sus caminatas por Praga que para él la literatura era una especie de espejo que adelanta, y por eso nos encontramos muchas veces también con que por ejemplo, la invención de Morel, de Bioy Casares, que en cierta forma predice la realidad virtual que es tan común en nuestros días, ¿no? ¿Qué es lo que hacía la obra en sí? Representar simbólicamente una posibilidad que está en el inconsciente colectivo, como también puede estar, no sé, o la reencarnación, o alargar la vida mediante procesos de rejuvenecimiento y demás. Lo podemos encontrar en la ciencia ficción por todos lados, y sin embargo es posible que alguna vez sea realidad, y vamos a decir entonces que la obra predijo el futuro. Sin ir más lejos, Julio Verne con El viaje a la luna. Eso es lo que evidencia que evidentemente hay una cuestión simbólica, colectiva, muchas veces inconsciente, que los poetas, los creadores literarios muchas veces llegan a plasmar en sus creaciones, ¿no? Como decíamos, más allá de lo que ellos efectivamente pretendían o eran conscientes de que estaban haciendo, y que bueno, creo yo que está por demás claro en el caso de Franz Kafka, ¿no? Nada más de mi parte. Si hay algunos comentarios son bienvenidos, y muchas gracias por la atención. Creo que hemos pasado un momento muy agradable y toca a vos también. Muchísimas gracias por acompañarnos y compartir tus conocimientos.